les quedé viendo este pedacito que en realidad estábamos muy cansados el lunes, así que seguimos ahora con teorías del inicio del trabajo de parto. Afortunadamente para nosotros, y, y esa gracia las dieron los fisiopatólogos que todavía no se sabe por qué hay o cuál es el gatillante del inicio del trabajo de parto. Se podría decir que el inicio es un evento del trabajo de parto propiamente tal, es decir, un evento multifactorial. Lo que se sabe es que es una interacción de diversos mecanismos regulatorios que modulan tanto la duración del embarazo como el inicio del trabajo parto mismo. La evidencia no es concluyente, hay muchas interrogantes y todo lo que hay es especulación fisiológica del tema. Y lo más nuevo podría involucrar a factores de la inflamación en el inicio del trabajo de parto. Entonces, se ha estudiado el tema en sus diferentes ámbitos, materno, ovulares y fetales, el desencadenamiento del trabajo parto no es de un momento a otro, no es un evento discreto, sino que se trata de un proceso que es gradual y secuencial. El, eh, el estudio de las etapas secuenciales es lo que se denomina y le carga, o sea, le encanta a la gente hacernos la vida difícil a nosotros los clínicos. Determinismo del parto. Le pusieron ese nombre, determinismo del parto. Entonces, el determinismo del parto podría ser definido como una teoría integradora respecto de los factores desencadenantes del trabajo de parto. Ya hemos dicho anteriormente que la actividad medido por la actividad contráctil, hay diferentes fases del ciclo uterino. La actividad contráctil es la que nos va a llevar finalmente al parto junto al pujo materno. En eso no hay ciencia. Ahora, ¿qué activa y qué gatilla el inicio de las contracciones uterinas sensibles, dolorosas, las de parto? No se sabe todo. La fibra muscular permanece por mucho tiempo en un proceso de quiesencia, es decir, las contracciones de Álvarez, las de Branton Hicks al final de las 35-36 semanas, y empieza un proceso de activación de las fibras musculares, estimulación de las mismas, parto propiamente tal, y después el fenómeno de la involución, es decir, de la involución del útero de la fibra muscular, y ahí vamos a estar en el periodo del puerperio inmediato de la mujer. Eh, la fase cero de la quiesencia, como ustedes saben, está hasta las 34, 35 semanas de gestación, es decir, el 95% del tiempo total del embarazo, el útero está quietito, o más o menos quietito.
Y eso está mediado por hormonas como la progesterona, la relaxina y el óxido nítrico. Y el cuello uterino, si tú le haces un tacto a esa paciente, va a estar durito y cerrado, o sea, sin modificación. Ya en la fase de activación uterina o la fase uno, entre las 35 y 36 semanas, durando el embarazo 40 semanas, se inician cambios cervicales, el útero está más irritable, presenta contracciones y se hace sensible a un término que llamamos uterotonina, que son nada más que oxitocina o prostaglandina. Obviamente que eh, el útero tú lo puedes sensibilizar y reclutar si empiezas con oxitocina exógena o prostaglandina exógena, para modificar el cuello uterino, para hacer un vaciamiento, por ejemplo, de un útero, de un aborto retenido, que hemos conversado anteriormente. Eh, para que la fibra muscular esté, esté respondedora a estas uterotoninas, tiene que haber una sensibilización a los estrógenos, a las uniones intercelulares de la fibra muscular propiamente tal y a los canales de calcio, también a los glucocorticoides. Eh, la fase 2, que es la eh, estimulación del trabajo de parto, está mediado por oxitocina esencialmente, pero también van a estar involucradas prostaglandina, endotelina, citoquinas, factores de crecimiento, etcétera. Las contracciones uterinas van a ser frecuentes y van a adquirir una coordinación solita, un marcapaso extraordinario. Y empiezan a haber modificaciones del cuellito del útero, del cuello uterino, que tiene que eh, eh, ablandarse, porque es duro al principio, ablandarse, acortarse y dilatarse, porque si no, no pasa la guagua. En la fase 3, una vez que se ya expulsado el bebito, ahora recién nacido, existe es etapa de involución postparto eh, de la fibra muscular y del útero propiamente tal, y también de los ovarios para empezar a ciclar normalmente. Ahora, para que cicle normalmente, va a tener mucho que ver si está dando de pecho o no, por acción de la prolactina, y se puede mantener anovulatoria por meses, pero tarde o temprano va a empezar a ovular. Dentro de la teoría integradora se puede analizar el rol de cada factor separadamente. Aquí están los hormonales, progesterona y estrógeno, que no se los voy a leer porque ya se van a empezar a aburrir. Esto lo tienen que saber bastante bien, sobre todo lo que es oxitocina y prostaglandina en sus roles. Eh, el rol particular, factores
maternos hormonales, el rol particular también tiene un rol particular el cortisol de origen materno. Eh, y existe una asociación de los niveles de cortisol y existe una asociación nomás, no quiere decir que sea el responsable del inicio del trabajo de parto. También se sugiere que existe un reloj placentario que determina el inicio del trabajo de parto. Al final de la gestación caen los niveles de proteína que unen a la CRH Building Protein y aumentaría su forma eh, libre. Eh, También estimula CRH, estimula la hipófisis y se produce corticotropina, lo cual induciría teóricamente a la corteza adrenal a producir cortisol. De los factores maternos, propiamente tal uterino, acuérdense la triple gradiente descendente, en el fondo uterino hay células lisas biometriales rodeadas por un eh, citoplasma rico en mitocondria, también abundante en colágeno. Eh, Todo lo anterior y esta transformación o modificación morfológica histológica facilitaría la transmisión e integración multidireccional de las contracciones uterinas. Pero como se inicia en el fondo uterino, esta transmisión es hacia abajo. Por eso es libre gradiente descendente. Y a nivel histológico se puede observar un aumento importante de, más bien dicho, en microscopía electrónica, de puentes intercelulares en número y actividad. Se ha visto que podría haber un desbalance entre estrógeno y progesterona al inicio del trabajo de parto. Y esta es una imagen en la cual trata de mostrar la conectividad entre las distintas fibras musculares, donde hay aquí una quiescencia, una baja conectividad y una alta conectividad. Y como ustedes pueden ver, existen medidores inflamatorios como la COX-2, la conexina 43, altos niveles de calcio, prostaglandina esencialmente la F2 alfa que no se veía en, en, en un proceso o en un estado de baja conexión. Entonces, o sea, para que suceda lo anterior, durante el trabajo de parto, las conexiones físicas se hacen extensivas y favorecidas por la expresión de conexina 43, la hidratación de calcio y la participación de prostaglandina. Esto sería como un gran resumen de la activación de la biomolecular del inicio del trabajo del parto. Y eso ayudaría a comprender la depolarización de una célula a otra. Eh,
estos eh, son, son datos solamente. Lo que me interesa del útero ya hemos hablado bastante, esto porque lo lean tranquilo. Lo que me interesa es las modificaciones y entiendan que para que la guagua pueda salir tiene que haber sí o sí modificaciones del cuello uterino, eh, y el cuello se edematiza, aumenta, eso es muy claro, el ácido hialurónico a nivel intracervical, lo cual lleva agüita, lleva a consumo de agua. Eh, y aquí están todos los feedback positivos, especialmente para explicar la- las las modificaciones cervicales. Y todo parte con contracciones uterinas y van autociclándose en forma positiva. Existen factores fetales. Uno de los eventos más precoces es el aumento de la producción de cortisol por la glándula adrenal del fetito. Aquí fueron pioneros en la Universidad Austral en trabajo en ovejas, eh, en los cuales pudieron intervenir al animal y determinar que había factores en el inicio del trabajo de parto, en animales, ¿eh? Habían factores hipotalámicos de la glándula pituitaria y suprarrenal fetal. La síntesis cortisol fetal estimula la producción materna de cortisol por una interacción de compartimientos. No me pregunten por qué, porque no sé. El cortisol fetal colabora evidentemente entre otras cosas, con la modulación pulmonar, que aumenta la producción de surfactantes y fosfolípidos a nivel alveolar y podría estimular contracción uterina mediante un aumento de producción de las mismas en las membranas fetales y también por el biomédico. También la estimulación adrenal fetal estimula la formación de DHEA, que es un dehidroepiandrosterona sulfato, que es un precursor de los estrógenos, como vimos en la teoría de las dos células anteriores, ¿cierto? Es decir, la secreción de la hormona ligadora de corticotropina sirve de sustrato tanto para la síntesis y producción de cortisol como para la síntesis de estrógenos placentarios. Y ahí está el resumen. Yo creo que es bastante claro. Dan ganas de vomitar, pero bonita. Esta slide me encanta en cuanto a que trata de explicar en cierto grado la acción eh, de la hipófisis, la acción del cortisol, la liberación del mismo y la maduración y la implicancia que tienen esto en el pulmón fetal. Está la interacción de la glándula
adrenales, eh, y un sinnúmero de mediadores que aparecen en esta slide que lo hemos comentado brevemente. Factores ovulares. ¿Qué rol tienen las membranas y la placenta en, en toda esta condición que facilita la presencia de contracciones uterinas regulares? Sería un sistema de envío de señales entre las membranas ovulares, placenta, madre y feto, eh, capaces de activar el inicio del trabajo de parto. Eh, Estas membranas, como un componente esencial, provocarían la liberación de ácido araquidónico y la síntesis de prostaglandina. Y ese sería como uno de los elementos esenciales en el inicio del trabajo de parto. Este sistema de comunicación vendría a resolver en cierta parte el problema de los déficits enzimáticos de la placenta para realizar la esteroidogénesis. Más adelante eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es así que se usan metabolitos de la madre y del feto como precursores para poder realizar eh, la síntesis esteroidal evidente. En esta, no quiero que se pongan nauseabundos en esta slide, pero es más o menos para que puedan entender la interrelación entre la madre, placenta y feto en relación a dehidroepiandrosterona sulfato, que ustedes están viendo que está viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, y eh, la formación tanto de E1 como de E2 y también estriol. Dentro del desarrollo reciente, que está por esos autores, eh, en el trabajo partofisiológico se mostró una masiva entrada otra vez de células inflamatorias. Eh, chuta, se me fue. Sorry, un minuto. ¿Aló? Sí, doctor, no se preocupe. Un minutito, porfa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha.
Mira, esta es de los desarrollos recientes y es como un resumen de lo que actualmente está como más bien comprobado el inicio del trabajo parto y tanto las células de la inflamación como mediadores tendrían algún rol importante en el desencadenamiento del trabajo de parto. Me esperan un segundito para cargar la siguiente, Sí, que es doctor. la siguiente clase. Eh, Se va poniendo más interesante y clínica nuestra presentación. Vamos a ver placenta, trabajo parto, tiempos del trabajo parto, los mecanismos, algo muy importante que es el parto normal, eh, cómo monitorizar a una paciente en parto y frente a la sospecha de desproporción, qué es lo que deben saber de la prueba de trabajo de parto. Eh, las relaciones andando como eh, fisiológicas de la madre y el feto, este es el responsable de la mantención del embarazo, que es la placenta. Aquí ustedes la están viendo por la parte fetal, aquí está el cordón umbilical, el amnios que lo cubre, y estos son vasos coriónicos que hay una anastomosis acá, forman vasos coriónicos más grandes y más grandes que van y se van a unir para dar origen a eh, dos arterias que son azules, porque llevan sangre desoxigenada y productos catabólicos, y una es al revés del tema. Y una vena, uno siempre se confunde con el tema, pero es una vena que llega hacia el feto, sangre oxigenada. Entonces, si les preguntan, el cordón tiene dos arterias y una vena, ¿cierto? Eh, Ustedes cuando tienden un parto, esta es la placenta es una estructura redondeada, aquí estaba el cordón umbilical y aquí estaba el fetito, llama recién nacido cuando sale, aquí está el fetito con su líquido amniótico, todas las cosas. Entonces ahí tienen parte de adosado, parte del amnio, que sería la parte interna, y de corion, que es lo que está rodeando el resto. Pesa entre medio kilo a 600 gramos aprox. Adosada a la cara interna del útero materno, le permite al bebé nutrirse mediante la extracción de elementos necesarios provenientes de la sangre materna. Uno cuando atiende un parto está obligado a ver la cara
materna de la placenta y la cara fetal. La cara materna por si se te quedó algún cotiledón después de expulsada la placenta, porque eso va a ser origen a sangramiento o que el útero no se contraiga en forma adecuada. Eh, Puede haber sangramiento y también se pueden infectar. Todo esto que le estoy diciendo a la ligera, chiquillos, recuérdenlo porque va a ser prácticamente, si ustedes se dedican a la especialidad, el resumen de de los 25 años que llevan en esta cosa. Entonces, esto lo van a ver macroscópicamente una vez nacida la guagüita y van a ver las membranas ovulares como vieron en el slide anterior. Cara materna sí se ve eh, con los cotiledones. Estos son los cotiledones. Aquí hay decenas de espacios intervellosos. Ya se los voy a mostrar detenidamente en en las que sigue. Ahí ustedes tienen los cotiledones, el cordón umbilical. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, ¿Aló? doctor. Sí, espérenme un segundito que se pegó. Cagando. Un segundo, please. No, anterior. Ahora sí. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, Ahora, sí, sí. se pega el maldito internet. Bueno, entonces estamos hablando de la cara materna con la formación de los cotiledones y aquí ustedes los van a ver y si hay uno ausente o desgarrado que lo van a ver en el lado materno de su placenta, van a ver qué falta, porque está desgarrado, ese quedó adentro y le va a dar dolor de cabeza. Así se ve por la cara fetal la placenta. La cara fetal está formada por el corión frondoso, es lisita y está cubierta eh, por dentro por el amnios a través del cual se visualizan las ramificaciones de los vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical. ¿No es cierto? La placenta con inserción melamentosa, el cordón umbilical, en vez de estar prácticamente central, está excéntrico. Eh, acá se inserta el cordón umbilical. Esa es la velamentosa por si alguien les pregunta por ahí. Si tú rompes la membrana y el diagnóstico
antenatal era placenta filamentosa, tú al romper la membrana vas a ocasionar un sangramiento importante de la parte placentaria. Va a ser como que rompiste membrana a una placenta de inserción baja o previa. Y por supuesto eso no es bueno. Eh, entre las placas coriónica y basal, eh, si ustedes tienen que este es el corión, aquí hay vasos, por eso se llaman coriónicos, vasos coriónicos arteriales y venosos, y también hay vasos arteriales y venosos en el músculo uterino o endometrio. Eh, este es parte de la pared del músculo uterino y ustedes pueden ver la formación de estas cavidades rosadas en la cual se produce el intercambio tanto de eh, nutrientes como de oxígeno. Esta es sangre fetal, esta es sangre materna, que llena estas lagunas intervellosas, ¿cierto? Entonces, en esa zona que está señalada con la flecha a izquierda de ustedes, están las vellosidades coriales donde se produce el intercambio materno-fetal acá. Eh, este intercambio, obviamente es un circuito donde viene sangre desoxigenada y con falta de nutrientes y se va como sangre rojita acá eh, oxigenada. En la circulación fetal, la sangre procedente del feto pasa por los vasos umbilicales y circula por los vasos de las vellosidades coriónicas de la placenta, donde finalmente llegan acá y se produce el intercambio de oxígeno y de nutrientes. Entonces, la sangre de estos dos sistemas circulatorios, materno y fetal, no se mezclan porque están separados por un conjunto de estructuras que son las vellosidades coriales, que constituyen la llamada barrera placentaria. La placenta constituye una barrera entre el feto y la madre porque cuenta con un revestimiento provisto de 4 capas celulares, yéndose un poquito más a la intimidad de la vellosidad corial. Esta está cubierta por un revestimiento endotelial de los vasos fetales, tejido conectivo de las vellosidades coriales y cito y sincicio trofoblasto.
Sabido lo anterior, ahora tenemos que ver las funciones. Ellas están y son eh, nutridas, intercambio gaseoso, excreción de productos catabólicos, también muy importantemente funciones endocrinas, barrera inmunológica, un filtro y o protección biológica y también una protección física. En cuanto a la nutrición, el feto extrae de la sangre materna todos los elementos que le son necesarios: oxígeno, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y glucosa, entre otras. Los elementos nutricios que son depositados por las arterias espirales en los espacios intervellosos o en las lagunas son transferidos al feto, predominantemente por dos mecanismos, que ahí estamos hablando esencialmente de transportes de membrana, existiendo un transporte pasivo, difusión simple, también difusión facilitada, transporte activo y selectivo, y una gran participación de sistema enzimático, y para moléculas más grandes, fenómenos de pinocitosis. Eh, Aquí están los elementos que son transferidos según el mecanismo de transferencia. El intercambio gaseoso, esto es súper importante, chiquillo, porque eh, no nos sirve mucho saber de todo este tema si no podemos entender que el equilibrio ácido-ácido y la cantidad de oxígeno que le está llegando al fetito, y sobre todo lo que les va a tocar a ustedes, que los llamen, ya sea no especialista o especialista, eh, al trabajo de parto, al famoso trabajo de parto, donde van a tener que tomar decisiones que espero que sean las más acertadas, y yo soy el responsable para que las tomen, y si no las toman, yo soy el responsable, porque no se las mostré, pues, no fui capaz de mostrárselas. Por lo tanto, el intercambio gaseoso tiene que tener especial cuidado. La placenta en sí juega el papel de pulmón fetal, porque como saben, los pulmones del recién nacido eh, está cumpliendo pocas funciones, pero oxigenativas ninguna. La sangre oxigenada entra a los espacios intervellosos a través de la arteria espilae al espacio intervelloso, eh, desde la adhesivo basal, que ya vimos en la slide anterior. La presión arterial materna dirige este chorro eh, de oxígeno, de elementos como el oxígeno y otros nutrientes, hacia estos lagos, a estos grandes lagos de vellosidades, para embeber a las vellosidades
coriónicas. Imagínense a las vellosidades coriónicas como un guante inflado, con arteria y vena en su interior, e imagínense un circuito. Así es simple este tema. Y ese guante, ustedes lo meten en un recipiente con fluido, con líquido o agua. Y esa agua es sangre materna que tiene oxígeno, que tiene nutrientes. Y a través de ese guante están ocurriendo fenómenos de transferencia, que lo hemos mencionado anteriormente. Y con eso, simple y sencillo, les queda clarita la película. Sobre todo, lo que pasa con ese guante cuando hay contracciones uterinas. Se comprime. Los fetos bien alimentados, que tienen buena reserva, no pasa nada. Pero aquellos que no están muy bien y que tenían, por ejemplo, un retraso de crecimiento, frente a la contracción, lo van a pasar re mal, como ustedes podrán entender. Entonces, nuestro rol es precisar qué fetos están sanitos, que van a tolerar bien las contracciones, y quienes están enfermitos. Tanto sanitos como los enfermitos, en el trabajo de parto hay que monitorizarlo igual, ya sea en forma artesanal o con lo barato, pero hay que monitorizarlo igual. Dicho lo anterior, la sangre fetal recibe el oxígeno por la diferencia de concentración y de presiones entre la circulación fetal y la materna, de mayor concentración a menor concentración. ¿No es cierto? Y aquí tenemos una imagen de nuestro guantecito metido acá, en el líquido, agüita o sangre materna que vino por acá, por el espacio, eh, eh, al espacio intervelloso. Y estas arterias espirales van a llenar con sangre lo anterior. Y no hay contacto entre sangre materna y fetal. Eso está, esta yo creo que es la imagen que deben recordar para que les quede súper claro el tema. ¿Está claro, chiquillos? Sí, doctor. ¿Alguna duda, angustia de toda la lata que le he dicho de esto? Me Doctor, interesa, dígame, hijo. en el caso que usted dijo que habían fetos que tenían una mayor reserva, por ejemplo, un feto que tenga un bajo crecimiento intrauterino, ¿sería mejor indicarle una cesárea a la mamá en ese ¿Sabes contexto qué? o no? Mira, hoy por hoy, no es solamente en Chile, en todo el mundo se propicia el reducir la cesárea y no prejuzgar, no prejuzgar porque un feto tenga un retraso de crecimiento al someter a esa paciente a una operación cesárea. Estoy de acuerdo con usted que hay fetos que tienen retraso de crecimiento, tienen poco líquido, eh, empezaste con una inducción o un trabajo parto que debe ser monitorizado y se hace alguna desaceleración de su frecuencia, lo operamos al tiro, no hay problema. Pero no pocos de ellos eh, toleran bien el trabajo parto y puedes tener un trabajo parto. O sea, no hay que prejuzgar antes de tiempo. Y ahora,
Si usted está solito y está metido en los cerros, evidentemente, y encuentra un trabajo de parto con poco líquido, un registro que no lo deja muy tranquilo, opérala, pues, si no, no hay problema, porque lo que busca la mujer, y todos nosotros como padres, buscamos que la mujer esté bien y la guagua también, y en lo posible que no vaya a tener un problema afectivo grave, pues. Así que eh, es caso a caso, el, Ah, ya, es el caso a caso, caso. claro. Claro, si usted tiene un retardo con el oligoambio, eh, eh, uno lo podría someter a una prueba de contracciones teniendo el bisturí preparado para proceder a una cesárea inmediatamente, obviamente, Ah, ya. y no, Gracias, y no, doctor. y no dejar que esa mujer empiece con contracciones en su casa, porque si tiene desaceleraciones complicadas para llegar muerto a la mater. Ya. Este dibujito es como claro, guárdese y acuérdense de él. Las venas eh, de las vellosidades coriales se unen para formar la vena umbilical. La sangre desoxigenada deja al feto a través de dos arterias umbilicales, como ya lo habíamos dicho, que al revés la cuestión, y la sangre oxigenada regresa por vénulas y venas situadas en las vellosidades coreales, como ya lo discutió anteriormente. La excreción de productos catabólicos, el feto transfiere a su madre los productos de desecho que se producen por su catabolismo y que no pueden ser eliminados por sí solos porque sus órganos son inmaduros. Acuérdense que el bebé puede y excreta productos catabólicos al líquido amniótico a través de la diuresis fetal. Sus riñones funcionan, pero no al 100%. El resto, y el equilibrio es maravilloso, y el resto lo hace la placenta. Esos productos catabólicos que son eliminados al, al líquido amniótico son absorbidos por el amnios y eliminados por el amnios y eliminados a través de la diuresis materna. De la función endocrina, la placenta elabora dos tipos de, esencialmente, de hormonas polipépticas y hormonas esteroidales. Las polipépticas tenemos la gonadotropina coriónica, que permite la permanencia del embarazo eh, y modifica el metabolismo y las funciones fisiológicas maternas para la subsistencia del bebé en crecimiento. El lactógeno placentario es otra de las hormonas, es súper importante para lo que es la homeostasis de la azúcar, eh, del azúcar final que le va a llegar al feto, favorece la lipólisis materna, de ahí saca bastante energía la mujer embarazada para propiciar que la glucosa que ella ingiere
vaya a su fetito. Entonces el equilibrio es fantástico. Además, el lactógeno aumenta la resistencia periférica eh, a la insulina, lo cual también hace que haya más glucosa circulante y le llegue más glucosa al fetito. Eh, Hormonas esteroidales, progesterona y estrógeno también producen, y es importante destacar la acción conjunta de hormonas hipofisiarias, ováricas y placentarias para el correcto desarrollo del embarazo. Esta slide solamente es para recalcar lo que ya hemos dicho suficientemente anterior, como a la gente le gusta decir las cosas. Hay una sección fetal, una sección media y una sección materna que para mí no tienen ninguna relevancia e importancia. La estrona y el estradiol estimulan el crecimiento embrionario y adaptan el metabolismo de la madre a la necesidad del feto, es decir, azúcar. Eh, Uno de los grandes temas todavía en estudio y que ha costado dilucidar eh, es por qué un feto que tiene material genético distinto de la madre, porque la mitad es aportado por el padre, no, esa es la hipótesis gnóstica, no sufre rechazo. Eh, la barrera placentaria no puede ser atravesada por moléculas grandes ni por células sanguíneas, pero sí puede ser atravesada por algún tipo de los anticuerpos, la IgG, porque y así es que el feto queda inmunizado frente a aquellos antígenos para los que recibe anticuerpos de la madre. Esta barrera inmunológica es verdaderamente una barrera inmunológica. La placenta y sus profundos cambios inmunológicos sobre la madre permite que el feto no sea reconocido como un agente externo por el sistema inmunológico de la mamá. Y ese es todo un tema, es todo un tema de horas y horas de discusión entre la gente que sabe. Existe una protección biológica, la placenta se comporta como un excelente filtro que impide el paso de la mayoría de los fármacos, parásitos, virus y bacterias que podrían afectar al recién nacido. Y eso depende, lógicamente, del tiempo de gestación. Es así como uno puede dar, por ejemplo, quimioterapia en el segundo, el tercer trimestre, porque ahí ya está la protección de la placenta in toto. Antes le han llegado la droga eh, quimioterápicas, por ejemplo, eh, ademicida, ciclofosfamina, no es para que lo noten. Hay muchas drogas que tú puedes usar en oncología y uno los da en el segundo o tercer trimestre, una vez eh, que esta barrera está 100% activa. En el primer trimestre, como te dije, te vas a llevar
el fetito, le va a provocar toxicidad grave. Hay una protección física, la placenta, las membranas, eh, la bolsa de agua y el líquido amniótico que engloban proporcionan un ambiente cerrado y estéril, con una temperatura controlada, que mantienen al bebé completamente aislado de los factores físicos, por ejemplo, golpes, cambios bruscos de temperatura, infecciones bacterianas graves maternas, no lo van a afectar. La placenta, en resumen, es un sostén alimenticio, oxigenativo y además le permite parasitar a su madre para poder nutrir, vivir, crecer y mantenerse a sí mismo. Trabajo de parto. En el trabajo de parto, como lo hemos mencionado anteriormente, están las contracciones de Álvarez, que no las he anotado, que no por eso no son importantes, porque sirven para el crecimiento uterino y del embrión, obviamente, pero las de Braxton Hicks están presentes 1 a 2 semanas antes del comienzo del parto, son sensibles, se hacen más frecuentes, presentándose cada 15 a 20 minutos y aumentan con intensidad y duración. Como ustedes pueden ver, este es un útero con contracción y sin contracción. Hay uno más obsceno que este que muestra con contracción, así un apretuje del feto heavy, pero es así. El, eh, el apretuje no es menor. Eh, ¿Qué te dice la paciente cuando tú estás en el poli de recepción o en la urgencia de maternidad? Te dice que siente una sensación distinta a antes, porque yo le dije segundo, tercer trimestre, la paciente lo pasa con más o menos bien, con menos molestia, pero llega a las 34, 35 semanas y cercano al parto, la paciente te va a consultar por sensación de pesadez en la pelvis. La frecuencia de las contracciones uterinas aumenta con la deambulación. Puede haber ruptura de las membranas. Se escribe un dolor punzante y lacerante, más bien dicho punzante, como cansado en la región lumbar por las modificaciones propias de la columna y que ya también lo hemos revisado por su cambio en el- como cambio fisiológico a medida que aumenta el volumen del abdomen materno. Eh, el tapón mucoso es, sin lugar a duda, para que lo entiendan de una, el líquido es una gelatina sanguinolenta que se exterioriza y cae a la vagina cuando el cuello se empieza a borrar y a dilatar. Eso precede al inicio
del trabajo de parto, más o menos como 24 horas aprox. Y la paciente es muy clara, diciendo, doctor, perdí por vagina una secreción gelatinosa, sanguinolenta, y después empecé con dolor de guatita cólico, que son las contracciones uterinas más, más frecuentes. Entonces, ese es el famoso tapón mucoso. Entonces, tras la salida del famoso tapón mucoso, la presión de la parte descendente del feto ocasionan que los pequeños capilares eh, del cervix, pequeños, muy pequeños, se rompan y haya dilatación del cuello uterino. Acuérdense que esto está embebido por harto líquido, mediado por la mayor presencia de ácido hialurónico. Eh, Dicho lo anterior, el, un parto proviene tal cuando llega la paciente eh, a urgencia con el antecedente de haber perdido el tapón mucoso, dolor de espaldita, que se le pone la guatita dura, etcétera, eh, deben imaginarse el parto en el cual un ovoide súper bien flexionado, vamos a hablar de cabeza, que es el cefálica, que es la forma más frecuente de presentación, cefálica versus podálica. Las podálicas, las transversas se operan todas. A mí lo que me interesa es la monitorización y el manejo de un trabajo parto, y eso lo vamos a ver en presentaciones cefálicas. Y este móvil encorvado y flexionado debe salir por el canal blando eh, eh, por el canal blando del parto, que es la vagina, al exterior. Entonces, esa es una definición. El parto es un conjunto de fenómenos en la cual un móvil es impulsado por un motor, útero y pus materno a través de un canal, hasta salir al exterior. Eh, Hay que recordar algunos elementos de los diámetros de este móvil: el biacromial aprox 12 centímetros, mucho mayor en fetos de hijos de madre diabética, que supera esa dimensión. Por lo tanto teníamos mayor riesgo en este grupo, en hijos de madre diabética, de una vez nacida la cabecita, retención de los hombros. Ahí está el diámetro biacromial y el vitrocanterio. Eh, de los diámetros cefálicos hay millones de diámetros cefálicos. Deben sabérselo, muchachos. El que más me importa es que les voy a mostrar el suboccipito prismático, de recordarlo, de 9,5 centímetros. Esto se lo tiene que saber eh, eh, que existen otros diámetros, aparte del que me interesa que recuerden, y el biparietal, que se mide entre los dos huesos parietales.
ustedes me preguntarán por qué. Porque esos son los diámetros que vamos a ocupar para la salida del... Esto no es tan complicado, cabrón. Esta es una forma en la cual deben saber, porque en estos diámetros se va a acomodar, este es el diámetro que deben acordarse, por eso está en rojito, ¿ya? Que es su occipito bregmático. Aquí está el bregma, que es grande, se puede palpar en presentaciones que están no muy flectadas. El, el mentón, para que esto se presente en el trabajo de parto, de estar chocando con el esternón, es decir, bien flectadito. La posición del feto es flexión, no extensión. Flexión, es un ovoide flexionado, porque de esa forma ofrece al canal óseo los mínimos diámetros posibles para que pase con facilidad. Entonces, eh, lo que ustedes van a palpar con su mano derecha, en la mayoría de los casos, es el brema, esta fontanela. Posterior, tenemos una fontanela anterior y una fontanela posterior. Esta es la que se toca. Entonces, eso al tocar lo anterior, es decir, al tocar esta, esta fontanela, que es pequeñita, tiene la forma de un lambda, eh, el diámetro que va a exponer eh, para la salida va a ser el subsídito bregmático que ya les dije anteriormente que aprox 9,5. En la otra que está al ladito tenemos el, el biparital, que es exactamente igual al anterior, 2,5. Esta es la forma, aquí está el lambda del, del posterior, ya que este fetito, acá están los ojitos, los ojos, ¿no es cierto? Los ojos, aquí está eh, instalada sus orejas, entonces aquí está mirando para acá, para adelante, y tienen que estar bien flexionados para que con esa flexión sea esta fontanela la que se presente cuando usted hace el tacto. Cuando usted hace el tacto y encuentran la otra fontanela, van a decirme, doctor, no está bien flectado el cabro chico. Entonces esa es una variedad no flectada. Y eso va a exponer que el parto sea más lento y tenemos más riesgo de operación cesárea porque los diámetros eh, de los diámetros van a ser mayores en ese caso. Va a ser, por ejemplo, en ese caso que esto se presente, va a ser ese diámetro el más grandote. Y así están todas las formas de presentación. También puede presentarse por mala posición de frente, se puede presentar de cara y los diámetros de enfrentamiento a la pelvis
óseas son distintos. Entonces, lo que me interesa tocar es la lambda. Si toco la otra, hay que irse, no quiere decir que la vamos a operar, pero hay que irse con cuidadito porque no está flectada esa guaguita. La idea es que esté bien flectada. El problema en toda esta cuestión del parto es que este móvil tiene que pasar por una estructura ósea redondeada, que, y este móvil, ¿no es cierto?, se acomodar a este anillo óseo, va a modificar su- sus diámetros, favoreciendo la flexión de todos esencialmente la cabecita, que es lo que primero se va a insinuar en en este anillo óseo. Y también hay un sinnúmero de diámetros eh, que les voy a mostrar enseguida, que son esos. Acá tenemos el sacro que está hacia atrás, el pubis con los dos huesos, con una anteroración que se reblandece bastante y puede eh, dilatarse y dejar más espacio. Entonces, el juego de todo este tema va a ser que nuestra cabeza fetal pase por este anillo óseo y se va a colocar esta cabecita en los diámetros más convenientes para su salida. Aquí está el diámetro eh, eh, anteroposterior que une el promontorio. El promontorio, acuérdense que es la unión entre la última lumbar y la primera sacra. Aquí están los alerones del sacro hacia los lados y los huesos, las crestas ilíacas acá, espina ilíaca antero superior, cresta ilíaca, aquí está la posterior, metido a metiéndose a este embudo óseo, eh, hasta aquí puede trancarse, metiéndose un poco más a la segunda pelvis, a la segunda parte más estrecha, que es el diámetro eh, biciático. Aquí está la espina ciática, entonces espinas ciáticas muy prominentes van a implicar posiciones anormales del feto y eh, poco progreso del trabajo de parto, desproporción y posible cesárea. Como ustedes pueden ver, acá está el diámetro transverso máximo, eh, que no sirve de nada porque está muy atrás. El diámetro transverso útil, y aquí están las diagonales, tanto derechas como izquierdas. Eh, les voy a adelantar que la diagonal izquierda
por la presencia y bajada del intestino grueso y recto, que va por este lado, van a hacer que estas presentaciones, perdón, por el otro lado, sean más frecuentes. Las izquierdas, afortunadamente. ¿Aló? Lo escuchamos, ¿Aló? doctor. Sorry, se me trancó en otra porquería. Bueno. Un segundito. Sí, no se preocupe. ¿Aló? Sí, doctor. Hagamos un break, chiquillos, mientras vayan a tomarse un cafecito y volvemos un cuarto para las 7.